Breakthrough, el árbol genealógico de los tiburones. Los tiburones blancos son depredadores exquisitos. Los adultos de 5,5 metros de largo pesan más de 1 tonelada. Persiguen a sus presas a 55 kilómetros por hora y las atrapan con sus 300 dientes completamente reemplazables. Son los Ferrari del mundo de los tiburones y, como la mayoría de los autos de lujo, son extremadamente complejos. A pesar de ser los tiburones más famosos del mundo, los científicos aún saben poco sobre ellos. Los tiburones blancos son animales enormes. Sin embargo, son capaces de moverse por los hábitats más inhóspitos y los más remotos de la Tierra. Y como resultado, los humanos no solemos verlos muy a menudo. La bióloga evolutiva Toby Daly Engel descubrió algunos de los secretos mejor guardados de estos animales esquivos. Mediante el uso de un proceso genético usado en las escenas del crimen, creó un gran árbol genealógico. El análisis de ADN revela que los tiburones blancos podrían ser buenas madres, posiblemente buenos hermanos y tal vez incluso buenas parejas. La genética es una herramienta muy útil para investigar el comportamiento del tiburón blanco y el uso del hábitat de una manera diferente. Tradicionalmente, para estudiar a los tiburones blancos debías atraparlos y etiquetarlos, y luego debías poder seguirlos. Con la genética, no tenemos que etiquetar necesariamente un tiburón. Solamente necesitamos obtener una muestra pequeña y así conseguir suficiente información sobre ese animal para compararlo con otros tiburones blancos del mundo. Toby está fascinada con todos los tiburones, pero recientemente empezó a pasar más tiempo con los tiburones blancos. Cuando tuve la oportunidad de ver un tiburón blanco en el agua por primera vez, bueno, mi cabeza explotó. Fue simplemente increíble. Fue como ver a una celebridad. Por eso viajó a la remota costa mexicana de Baja California, con la esperanza de aprender más sobre el apareamiento y la reproducción del tiburón blanco. La zona a la que fuimos a intentar encontrar crías de tiburón blanco era muy remota. Era un lugar increíble, un maravilloso ecosistema de desierto árido, junto a una bahía plana, que resultó estar llena de ballenas grises y, como descubrimos después, crías de tiburones blancos. La investigación apuntaba a una bahía poco profunda como el lugar ideal para hallar crías de tiburón, nacidas quizás de hembras de la isla de Guadalupe, a unos 350 kilómetros. Se quedaban en el hábitat de crianza hasta ser suficientemente grandes como para poder reunirse con tiburones adultos de las áreas de alta mar. Se han visto tiburones blancos jóvenes en otras partes del mundo, pero no muchos. El equipo de Toby trabajó con pescadores locales para encontrar crías de tiburón blanco en la bahía. Utilizaron un método probado para capturar y liberar de forma segura a las crías de tiburones. En unos días, capturaron y liberaron a 12 tiburones blancos entre crías y jóvenes, pero no sin que Toby tomara muestras individuales de su ADN. Yo tomaba una muestra muy pequeña de tejido de una de las aletas. Y entonces tenía listo un pequeño frasco para poder conservar la muestra. Quería descubrir si las crías estaban relacionadas con adultos conocidos o entre sí. Mucha gente recogió ADN de tiburones blancos adultos, pero hacerlo en crías nos puede ayudar a entender el otro lado del gran ciclo de la vida del tiburón blanco, del que sabemos realmente muy poco. Así podremos descubrir dónde están dando a luz. En la mayoría de las especies de tiburones, es habitual que una misma camada de crías tenga múltiples padres. Las hembras usan una estrategia llamada paternidad múltiple, lo que significa que una hembra se aparea con varios machos a lo largo de una temporada de reproducción. Pero en lugar de utilizar los espermatozoides para fertilizar sus óvulos, almacena el esperma de los múltiples machos hasta que lo necesita.
El esperma de los diferentes machos puede mezclarse y así crías que tienen la misma madre provienen de padres diferentes. Se cree que esto se debe a que la mayoría de los tiburones hembra no deciden con quién se aparean. Pero nadie ha visto cómo lo hacen. Eso sería sorprendente. Respondería muchas preguntas. Puede que los tiburones blancos sean diferentes y se apareen de forma distinta a los demás. Una cosa que los hace diferentes es que son muy grandes. No tienden a juntarse en grupos grandes como muchos tiburones más pequeños. Crear un árbol genealógico podría ayudar a entender el misterioso ciclo de vida de esta especie y, en última instancia, ayudar a protegerla. Si podemos identificar crías de tiburones y posiblemente conectarlos a poblaciones adultas, podríamos entonces incluso llegar a proteger la vida completa del tiburón, desde la adultez a la infancia y a la adultez otra vez. En su laboratorio de Florida, Toby utilizó la técnica de huellas digitales para comparar el ADN de las crías de Baja California con una base de datos de ADN de tiburones blancos adultos. La técnica de huellas digitales en el ADN se trata de usar pequeños tramos de ADN para comparar individuos con un alto grado de certeza. Es exactamente el mismo método que utilizan los laboratorios forenses para capturar asesinos, excepto que nosotros usamos ADN de tiburón. Ella misma tomó 12 muestras de crías de tiburones y las comparó con una base de datos de tiburones blancos adultos. Los científicos han tomado muestras de ADN de tiburones adultos de Guadalupe durante décadas. Los tiburones blancos pueden vivir tanto como los seres humanos. La estimación que tenemos es que podrían vivir 70 o 100 años. Viven tanto como la mayoría de la gente, aunque tal vez vivan más que eso. Las hembras alcanzan la madurez cerca de los 16 años. Luego dan a luz de 2 a 15 crías cada 3 o 4 años. El embarazo de un tiburón blanco dura más del doble que en los humanos, unos 20 meses o más. No se reproducen rápidamente, crecen lentamente y viven mucho tiempo, lo que los vuelve mucho más similares a los mamíferos que a otros tipos de peces. Toby esperaba encontrar coincidencias entre las crías de Baja California y las hembras conocidas de la isla de Guadalupe. Esperábamos encontrar una conexión inmediata con alguno de los adultos de Guadalupe, porque Guadalupe está muy cerca de la zona de las crías. Por eso fue lo primero que investigué. El análisis fue decepcionante. Fue muy interesante descubrir que las crías que habíamos estudiado no pertenecían todas a un solo grupo que acababa de nacer ese mismo año. Se trataba de una mezcla de nuevas crías y algunos de los individuos mayores que tal vez tenían 1 o 2 años y habían crecido un poco, pero todavía no habían dejado la zona. Mientras continuaba, descubrió algo completamente inesperado. Lo que encontramos fue varios pares de hermanos. Específicamente encontramos 2 hermanos y un par de hermano y hermana que compartían sus padres, pero en realidad algunos eran mayores que el otro. Llegamos a la conclusión de que, a pesar de que los tiburones eran hermanos y tenían la misma madre y el mismo padre, provenían de diferentes camadas. No solo compartían la madre, sino también el padre. Lo interesante sobre todo eso es que un mismo macho y una misma hembra se aparearon más de una vez. Más allá de la proveniencia de los padres, parecen haber establecido una conexión. Y mientras que los tiburones blancos no son padres presentes, las madres hacen lo que pueden para proteger a sus crías. Lo que hacen es dar a luz en un lugar para que las crías puedan nadar en un hábitat de crianza relativamente poco profundo, donde estarán protegidas de los grandes depredadores. Las hembras de los tiburones blancos no se quedan cerca de sus crías después del parto.
debido a que necesitan grandes presas después de dar a luz a unos 350 kilogramos de crías. Una vez que nace la última cría, deben encontrar comida rápido. Pero hacen lo posible para asegurarse de que sus crías crezcan en un lugar seguro, encuentren comida y estén a salvo de los depredadores hasta aumentar de tamaño. Los tiburones blancos son inteligentes. Tienen mucho tiempo para conocer su entorno. Ellos no solo pasaron por cientos de millones de años de evolución, sino que un individuo de la especie puede vivir para ver generaciones de su propia descendencia unirse a esa población. A partir de este estudio genético revolucionario, parece que los hermanos podrían mantenerse cerca tal vez durante muchos años. Es parte de su estrategia de supervivencia mientras perfeccionan sus técnicas de caza. Los tiburones blancos, como depredadores de gran jerarquía, son los encargados de balancear los niveles de otros animales del medio ambiente, eliminando a los enfermos o débiles, los que no deberían reproducirse. Estos importantes e incomprendidos depredadores incluso tienen estrategias sofisticadas para curar heridas e incluso luchar contra el cáncer. Un nuevo avance de los tiburones blancos tal vez podría llegar a beneficiarnos a todos. El estudio genético reveló poderes de los tiburones blancos. Varios científicos y organizaciones se unieron para secuenciar el genoma del tiburón blanco por primera vez. Los tiburones blancos tienen un genoma enorme en comparación con el de los seres humanos. Ellos tienen casi el doble de cromosomas que tenemos nosotros. Y eso no significa que necesariamente tengan más genes que nosotros, sino que tienen más copias de esos genes. Nosotros podemos tener tal vez 1 o 2 genes de, por ejemplo, un anticuerpo en nuestro sistema inmunológico, mientras que los tiburones no solo tienen una copia de ese gen, sino 10. Los tiburones sobrevivieron durante unos 450 millones de años, atravesando las extinciones masivas de la Tierra. Y en los 16 millones de años en los que ellos existieron, perfeccionaron su increíble biología. Los científicos descubrieron que los genes juegan un papel importante en la reparación del ADN y la respuesta al daño, lo que podría explicar cómo estos tiburones crecen tanto y padecen mucho menos cáncer que nosotros. Una de las cosas que descubrieron los investigadores que recientemente secuenciaron el genoma del tiburón blanco fue que muchas de las copias adicionales tienen que ver con la curación de heridas y en particular con factores de coagulación. El genoma de los tiburones podría explicar por qué ellos son tan eficaces sobreviviendo en el océano. El poder curativo que tienen estos tiburones sin duda es una de las claves de su supervivencia. Es casi como un superpoder del tiburón blanco, como Wolverine de los X-Men. Tal vez también genere grandes avances en la medicina. Una gran parte de nuestro genoma evolucionó a partir del genoma de los tiburones, incluyendo una gran parte del sistema inmunológico humano. Este sistema inmunológico increíble podría no solo explicar cómo sobrevivieron los tiburones, sino que tal vez podría ayudarnos a entender la supervivencia humana.